Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio con entrevista muy especial acá en Spoiler Tracks. Antonio Sánchez nuevamente, ¿cómo estás, querido? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Por favor, siempre un honor, siempre un honor, siempre un placer. Y en esta ocasión para un nuevo proyecto. Habíamos hablado hace 3 años, fue la primera vez que tuve la chance de hablar contigo, sobre todo en base a Birdman, ¿no? Que creo que es esa banda sonora que te abrió las puertas en el mundo del cine y las series para empezar a hacer justamente música. Y en esta ocasión vamos a hablar de The Studio. Primero decir que es una serie fantástica, una grandísima Gracias. comedia y que para mí el factor fundamental, y no es porque te lo estoy diciendo a vos, pero es la música. Nuevamente te llamaron para meter tus baterías, tus percusiones y un poco más que vamos a ir deshilachando, pero contame primero cómo fue ese primer acercamiento con Seth Rogen y con Ivan Goldberg, que son los creadores, y bueno, Seth Rogen particularmente el protagonista de esta serie. Ujú. Sí, bueno, eh, como bien dices, Birdman me ha abierto las puertas de una manera extraordinaria. Yo nunca pensé en hacer bandas sonoras, nunca se me antojó, digo, siempre me han gustado, pero no era algo que estuviera buscando, ¿no? Yo siempre estaba haciendo cosas con mis grupos, con otros grupos, tocando con algunos de mis héroes, jazz, girando por todo el mundo. La oportunidad de hacer Birdman vino, la tomé y desde entonces, pues han pasado muchas cosas muy, muy interesantes. La última ha sido de estudio y Birdman tiene todo que ver porque me habló mi agente en Los Ángeles y me dijo, oye, parece ser que Seth Rogen y Evan Goldberg están haciendo su nueva serie y han estado utilizando la música de Birdman para musicalizarla, ¿no? Temporalmente. Claro. Entonces dije, bueno, pues si ese es el caso, no creo que sea muy difícil conseguir por lo menos una cita y hablar con ellos, ¿no? A ver qué pasa. Y en efecto, a los pocos días, ellos mismos fueron los que nos llamaron, dijeron que sí que podíamos hacer una cita. Yo estaba de gira, entonces fue por Zoom, me senté y estaban ahí Seth y Evan y lo primero que me dijeron es, oye, nada más te queremos decir que Birdman es una de nuestras películas favoritas y el soundtrack y también lo que hiciste, Get Shorty. En fin, ya habían hecho su investigación de otras Ajá. cosas que hago. Pero una cosa que querían saber es si podía hacer otro tipo de cosas, no nada más la batería. Porque lo de Birdman ha sido increíble, pero también ha sido una especie de cruz que he estado cargando desde entonces, que soy el tipo de la batería, ¿no? Sí, Pero mucha gente no entiende o no se puede imaginarme, no me pueden imaginar haciendo otro tipo de musicalización, otro tipo de banda. Entonces, básicamente la llamada fue para convencerlos de que podía hacer otras cosas, ¿no? Les dije, he estudiado música clásica, piano clásico, composición clásica, orquestación, luego obviamente fui a Berkeley, estudié un montón y me dijeron, sí, es que lo que pasa es que va a haber escenas en las que vamos a necesitar musicalización pues un poquito más convencional para películas. Por ejemplo, hay que es el capítulo número 3 me parece que es que es de Ron Howard, que es todo sí, acerca de la película de Ron Howard, pues tuve que musicalizar todas las partes de la película de Ron Howard, con Anthony ¿no? McKee, que es como el protagonista de esta Exacto, especie de taxi driver moderno. exacto, y entonces hay un montón de variedad dentro de cada escena. Entonces, bueno, querían saber si tenía las capacidades técnicas y musicales para hacer eso. Y además que, bueno, mi operación siempre ha sido completamente artesanal. Soy yo solo en mi estudio. No, hasta la fecha no he utilizado ningún otro músico. Yo he tocado todo, yo he logrado eh, ingeniármelas para poder hacerlo todo yo solo. Y bueno, así fue el acercamiento. Me mandaron el primer episodio, vi lo que habían hecho con la banda sonora de Birdman. Claro, Y bueno, sí funcionaba, pero obviamente no estaba hecha a medida, ¿no? Entonces dije, exacto. en cuanto lo haga a medida, yo creo que les va a encantar, porque si ya les gusta, de hecho, lo de Birdman, cuando haga realmente, eh, cuando me meta en cada escena realmente y lo haga bien, yo creo que les va a gustar mucho y les mandé el primer episodio y me escribieron un email separado, Seth
y Evan me dijeron, oye, todo lo que estás haciendo nos gusta, entonces síguete por ahí. No, Que ni siquiera pongas atención a lo que hemos puesto ahí de Birdman. Tú, si oyes música en otro lado, ponla, si no la oyes, no la pongas. Y me dieron muchísimas libertades desde el principio. qué increíble, ¿no? Sobre todo lo de la libertad, ¿no? Hablo muy, muy seguido y muchas veces con los compositores para este tipo de proyectos y a veces es el rechazo, a veces es no, no Sí. vamos por acá. Y a ver, hay mucho para deshilachar de lo que dijiste, porque finalmente cuando yo empecé a ver la serie todavía, que apenas salió, todavía no estaba enterado, pero cuando escuché la batería dije, podría ser Antonio, ¿no? Y obviamente me puse a investigar y wow, llegué a esto. Pero también se escucha una banda de jazz. Entonces, justo mi pregunta iba a ser, pero ya me la acabas de contestar, es ¿con qué músicos trabajaste? Pero porque parece una banda real de jazz, no porque vos no tuvieras la capacidad, pero uno justo tiene esa idea de que, ok, él quizás la escribe, la compone y toca la batería y busca músicos, pero es impresionante cómo sonás vos solito como una banda enorme, además, de jazz, con percusión incluida también. Sí, bueno, es increíble lo que puede hacer uno ahora con la tecnología, ¿no? Porque lo que uno puede tener en la computadora en cuestión de samples, Ajá, ¿no? Entonces son instrumentos reales, grabados por gente real, que han sido muy, muy, muy bien depurados y los tienes a tu disposición en un teclado, ¿no? claro. Entonces puedes tener cuerdas, percusiones, alientos, metales, todo lo que quieras, pero lo que he descubierto a lo largo de los años es que mientras la batería sea completamente orgánica y esa sí sea real, entonces todo lo que cae encima suena mucho mejor. Entonces puedes poner un bajo, bueno, que yo toco el bajo también, Ajá. pero a veces si quiero un bajo acústico, yo no puedo tocar bajo acústico, es un instrumento muy, muy, muy difícil. Hay que hacerlo Entonces, sonar, digamos, ¿no? claro, claro. Entonces, tengo unos muy buenos plugins, ¿no? Lo que se llaman plugins en la Sí, computadora de bajos, el que más uso es a Patitucci, que es mi amigo, John Patitucci, el gran bajista que tocó con sí. Chicorea durante muchísimo tiempo. Entonces, él tiene un plugin buenísimo, entonces uso ese, pero con mi batería completamente orgánica por abajo, entonces ya suena como que son dos músicos que están tocando juntos. Y así es como he estado librándola hasta ahora. No, increíble, es un trabajo impresionante. Antonio, cuando me contaste cómo fue el proceso con Berman y me decías, yo lo tenía a Iñárritu conmigo y me iba diciendo y me marcaba y estaba al lado mío en la batería, obviamente ahora el proceso muchos años después es muy diferente. ¿Cómo cambió ese proceso? Porque además lo que siento es que además la batería ahora suena mucho más moderna, sin dejar de sonar una batería de jazz, porque es una banda sonora tirando al jazz, ¿no? Pero suena mucho más, no sé cómo explicarlo, más moderna, con más reverse, más grande suena todo, ¿no? En esta serie. Claro, bueno, una de las cosas, la cosa principal es que cuando hice Birdman no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Para empezar, yo sabía improvisar, sabía tocar la batería, obviamente, pero lo que conlleva hacer una banda sonora, yo nunca había hecho nada. Entonces, bueno, por suerte estaba Iñárritu ahí, que sabía muy bien lo que quería, Sí. y él fue, digamos, el autor intelectual y yo fui la herramienta con la cual hizo lo que quería hacer. Pero, por ejemplo, si me pusieras ahora Birdman, sería una banda sonora completamente diferente. Y me parece que sería mejor, porque nunca tuve realmente tiempo de meterme 100% en la película. Ahora que llevo haciendo los shows de Birdman, que los hago en vivo, ¿no? Paso la película, musicalizo toda la banda sonora y también he estado añadiendo más cosas, ¿no? A veces digo, a ver, déjame intentar cómo sonaría aquí si añado más cosas en una escena que normalmente, originalmente no llevaba batería. Y bueno, como te digo, hay muchas cosas que hubiera hecho diferente. Ahora lo que sé hacer mucho mejor es adentrarme en la escena, ¿no? Jugar con el diálogo, jugar con los movimientos. Siento que Birdman era más bien como una cama percutiva, ¿no? Ajá. Y la escena iba pasando por encima. Y obviamente funcionaba porque había mucha tensión, había mucha intensidad, la batería es un instrumento perfecto para crear tensión, para crear estrés y bueno, funcionó muy bien. Pero ahora que la he hecho en vivo tanto, ahora que conozco perfectamente bien los diálogos, o sea, te puedo recitar todos los diálogos de memoria porque he hecho la película cientos de veces ya. Claro. Ahora hago una versión mucho más sofisticada,
¿no? Y ahora lo que estoy haciendo con el estudio, pues es lo que me hubiera gustado hacer con Birdman, que tengo realmente el capítulo, me siento con él, lo analizo, marco en mi sesión de Pro Tools o cuáles son los puntos más importantes e intento un montón de cosas. Otra cosa que fue muy diferente cuando hice Birdman es que yo no tenía un estudio propio, ¿no? Sino yo tenía que ir a algún estudio y hacerlo ahí. Ahora, con el lujo de tener mi propio estudio, pues puedo hacer lo que yo quiera, tomarme el tiempo que Claro. quiera y ponerme como dices, ¿no? A jugar con el sonido de la batería. Entonces, lo que hago ahora mucho más que no hice en Birdman es hacer capas y capas y capas de percusión, de batería, una encima de la otra, para que suene como un monstruo de batería, ¿no? No entiendes muy bien por qué suena diferente a una batería, porque oyes la batería, se Sí. entiende que es ese instrumento, pero suena mucho más grande que lo que hubiera sonado hace 10 años que hice Birdman. Suena mucho más grande, pero suena con una prolijidad impresionante. Obviamente, para prepararme también para la entrevista, más allá de haber visto la serie, estuve escuchando mucho el score Ujú. y es brillante el trabajo. Realmente no me llama la atención porque, siempre lo dije, para mí sos uno de los bateristas más importantes de estos últimos, ¿qué? 20 años. Y Gracias. viniendo de Latinoamérica, de México puntualmente, para los latinos es un orgullo total. Y verte triunfar ahora también en este otro mundo, donde cada vez seguramente vienen más proyectos, es espectacular. Hay un episodio puntual, que es el 4, si no me equivoco, que tiene este estilo Ajá. noir, detectivesco y de misterio. Ujú. Me imagino que ahí sí hicieron los productores hincapié en ese estilo, ¿no? ¿Cómo fue trabajar en este estilo puntualmente? ¿Cómo fue tu investigación también para llegar al sonido final y a la música que hiciste para ese episodio? Sí, bueno, de entrada me dijeron, este episodio va a ser muy diferente, la música queremos que sea diferente, todo va a ser diferente. Entonces te lo vamos a mandar y te lo vamos a mandar con un poco de música para que te inspires. Y la mayoría era de Jerry Goldsmith. Y, y no me acuerdo de qué película era, pero bueno, en cuanto lo escuché, dije, Ajá. ah, ya entiendo por dónde va la cosa, ¿no? Es de misterio, ¿no? Con mucha orquestación, que suene lleno, que suene lindo, que tenga mucha propulsión, y que tenga completamente otro tipo de instrumentación que no sea nada más batería. Entonces, me dijeron, nos gustaría que la instrumentación noir, digamos, empezara de la mitad del episodio hasta el final. La primera mitad nos gustaría que fuera como normalmente han sido los otros episodios. Entonces, bueno, una vez que encontré, porque la cuestión cuando es, por ejemplo, toda la serie, si ves la serie como la serie completa, 10 Sí, episodios, bueno, obviamente el sonido principal es el de la batería. Entonces sí. ya sé cuál es la fórmula para eso. Nada más son encontrar en cada escena lo que funciona mejor. Pero cuando es un episodio como el 4 o el 10, que eran episodios muy, muy diferentes y que querían cosas muy diferentes, entonces era como que encontrar la fórmula, el código para ese episodio, ¿no? Porque si toda la serie hubiera sido noir, entonces, por ejemplo, encuentras tus dos, tres temas y esos los empiezas a desarrollar de diferentes maneras por toda la serie, ¿no? Y encuentras el tema de la serie, etcétera. Ajá. Pero aquí era encontrar el tema del episodio, nada más. Y tampoco sin que Entonces, se vaya completamente para otro lado del sonido que estabas creando para el resto, ¿no? exacto. Entonces, bueno, la ventaja es que obviamente la batería sigue siendo una parte muy, muy, muy primordial, ¿no? Sí. Del sonido. Entonces lo que hice es que grabé sobre todo casi toda la batería al principio, ¿no? Y después empecé a tratar de encontrar la sonoridad eh, adecuada, ¿no? Entonces, cuando oí lo de Jerry Goldsmith, había muchos metales, había muchos alientos, había cuerdas, había un montón de cosas. Pero yo no quiero hacer una copia, obviamente, de lo que Claro, hizo Jerry Goldsmith, ni siquiera podría, ¿no? Porque él tenía, obviamente, una orquesta completa a su claro. disposición, yo no. Y bueno, esa fue una de las cosas que cuando empezamos a platicar de hacer la serie, dijeron, no, porque vamos a querer que haya score no grande. Y le dije, bueno, pero nada más vamos a poner las cosas claro, todo lo voy a hacer yo, ¿no? O sea, no vamos a tener una orquesta.
Sí, no, Exacto. no, 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 no hay presupuesto No hay para orquesta. presupuesto. Sí. Claro. Entonces, ok, ya entendí la misión y una vez que empecé a encontrar los temas, digamos, a mí es lo que más me gusta, ¿no? Cuando encuentras el tema que funciona, que en ese caso era pararán, tan, para. Sí, Entonces, eso lo empiezas a desarrollar, estudié mucho música clásica, cómo desarrollar temas, es lo que hago en la batería cuando improviso también. Entonces fue nada más encontrar los temas, ponerlos en los lugares adecuados y orquestarlos, ¿no? Y la primera mitad, como había dicho, estaba medio vacía porque era nada más la batería. Entonces, una vez que les mandé el episodio y escucharon ya todo de principio a fin, me dijeron, uy, no, pero ahora la primera mitad se oye muy vacía. Entonces, queremos todo el episodio así. Entonces, claro. bueno, por suerte, como ya tenía todo el material para la segunda mitad, fue nada más cuestión de copy and paste, básicamente, algunos de los temas. Como ya tenía la batería, todo lo hago con metrónomo, con click, Ajá, entonces todo funcionó muy bien. todo encaja. Y sí, todo encajó. Y fue mi episodio favorito, yo creo, porque cuando hacer lo de la batería lo puedo hacer perfectamente bien, muy rápido, y eso ya lo sé. ¿No? Entonces, a mí lo que me gusta es cuando me llega un reto extra que nunca había hecho, una instrumentación y un sonido noir así misterioso, nunca había tenido realmente que hacerlo en ninguna banda sonora, entonces fue muy satisfactorio para mí. Definitivamente esta es una banda sonora que te abre ahora el juego para otro tipo de bandas sonoras también. Pues eso espero, porque te digo, ha sido un poco la cruz de esta cuestión y como la serie es tan pesada con la batería, entonces, bueno, también es lo que se le queda a la gente. ¿No? Entonces, espero que hoy oigan otros episodios y digan, ah, bueno, sí, hay más posibilidades sonoras. No tengo dudas, además me imagino la cantidad de gente que se le acerca justamente a estos Seth Rogens y a estos productores tan importantes en Hollywood y les deben preguntar, che, ¿con quién trabajaste, no? Claro. Porque ese mundo es muy también de la conexión, ¿no? Y de la recomendación. Uy, Eh, muchísimo. Y además, bueno, una cosa que he aprendido es que todo mundo tiene su gente, ¿no? claro, O claro, claro, sea, claro, cuando Iñárritu me llamó, ya tenía su gente, fue porque fue un proyecto especial. claro. ¿No? Entonces, hay gente que lleva trabajando con sus compositores desde hace, pero décadas. Entonces, de repente meterte ahí no es nada No es fácil. nada Entonces, fácil, no es nada los fácil, claro. proyectos a los que me han llamado es porque o por lo menos tienen la impresión de que yo soy el único que puede hacer este tipo de sonoridad hasta ahora. Totalmente, pero ahí se va abriendo y así como hiciste esta música para esta especie de película de Ron Howard dentro de estudio, también hiciste como el tema principal del estudio Continental, que es este estudio ficticio que maneja Seth Rogen, ¿no? Ujú. ¿Te inspiraste Sí, ahí en estas clásicas, no sé, de Fox o estas típicas claro, canciones 20th de estos Century estudios? Fox. Sí, Sí, ¿no? y como llevo haciendo, te digo, los shows de Birdman, lo primero que sale es 20th Century Fox. Rapa, Claro, rapa, clásico. rapa, ¿no? Entonces, sí, fue un poquito igual encontrar la melodía. Me acuerdo que yo estaba porque me pidieron hacer eso y yo estaba de gira en algún lugar y estaba en un aeropuerto y estaba tratando de pensar así como en mi cabeza a qué podría sonar y se me ocurrió la melodía esa, así una melodía muy típica de eso, ¿no? Como un himno así Sí, muy épico. Y nada más la grabé así en mi teléfono y al llegar, estaba en el hotel y dije, a ver, bueno, voy a empezar a trabajarlo. Y yo creo que me la eché en una hora más o menos. Y empiezas a ver, este tipo de cosas tienen muchas flautas súper arriba, ¿no? Con trinos, etcétera. ajá. Entonces, ya escuchando lo que hacen normalmente, pues fue más o menos emular eso y al final dije, mira, sí suena como si fuera Como para un mainstream de estudio de estudio, verdad. sí, Sí, sí. sí, Está sí. increíble, está increíble. ¿Segunda temporada? ¿Se habla ya Sí, de...? ya está confirmado. Y se habla, obviamente vas a seguir trabajando. Bueno, eso espero. Digo, nadie me ha dicho que no. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, Entonces, además es una continuidad lógica, ¿no? Debería serlo. sí, o sea, sería muy extraño que de repente ahora fuera un score completamente diferente. Además, digo que tuvimos muy buena relación, tuvimos Qué bueno. muy pocas instancias en las que no, esto no está funcionando, vamos a hacerlo otra vez. Fueron muy pocas realmente y quedaron muy,
muy satisfechos. Y bueno, es curioso todo esto porque, o sea, yo estaba en mi estudio, porque me mudé a España hace un par de años, estoy en Barcelona y estaba en mi estudio en España haciendo todo esto y bueno, lo mando a Hollywood y de repente, bueno, ya lo veo en la televisión y yo no he conocido a nadie en persona, Eso te iba a ¿no? Y entonces, preguntar, siempre por todo virtual. suerte, ahora como fue, sí, ha sido todo virtual, pero ahora como está la campaña para los semis muy fuerte, entonces Apple quería que también hiciéramos una campaña para la música, entonces entre gira y gira pude ir a Los Ángeles, hicimos un par de eventos y ya conocía todo el cast y fue muy lindo, por ejemplo, cuando conocí y bueno, era un evento gigantesco, con gente, ya sabes, alrededor del cast todo el tiempo, queriendo Claro. autógrafos, bla, bla. Pero cuando me vieron Seth y Evan, me dijeron, por fin, no era solo una imagen en Zoom. Sí, 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 Y una me dieron un máquina abrazo. batería. Sí, me dio un abrazo muy buena onda. Y cuando Qué Bryan bueno. Cranston, que estaba ahí, lo conocí, también me presenté. Y Wow, me abrazó y me dijo, mira, lo que estás haciendo es como otro personaje de la serie. Sí, 100%. sí, sí. Entonces, es muy lindo que el cast lo reconozca, ¿no? También, que lo escuche. Qué increíble que alguien como Bryan Cranston, que hizo para mí quizás el top 3 de personajes históricos en las Sí, series, ¿no? Con Walter White, y que al mismo en su momento Anthony Hopkins le escribió una carta diciéndole tu actuación fue memorable, ¿no? Un tipo mm. con la de Anthony Hopkins, que ahora se te acerque un Bryan Cranston a decirte esto. Se viene, justamente te iba a preguntar, ¿no? Época de nominaciones. ¿Estás listo, no? Pues bueno, a ver, uno nunca sabe. Yo, después de lo que me pasó con los Oscars, Yo sé, yo no espero nada. yo sé. Pero obviamente se ha estado hablando mucho de la serie ha tenido mucho éxito y he estado haciendo mucha prensa para esto, entonces bueno, uno nunca sabe, hay que esperar lo peor, pero uno siempre tiene esperanzas de que algo bueno vaya a pasar. Seguramente. Antonio, te hago las últimas preguntas porque también sé que estás a full. ¿Qué sentís como baterista haciendo estas bandas sonoras? ¿Qué te enseñaron? Y algo que hayas descubierto como músico y baterista a través de estos diferentes procesos de trabajo que son muy diferentes a cuando haces inclusive tu propia música, ¿no? Como Bad Hombre y todo lo que fuiste haciendo. Bueno, lo que he descubierto es que hay una retroalimentación muy obvia en lo que hago yo como músico solista y ahora lo que estoy haciendo en las bandas, ¿no? Lo que hice en Birdman me dio muchas ideas para hacer un disco solista, que fue lo que hice en mi disco Bad Hombre, que fue batería, pura batería y electrónica encima, Sí, ¿no? Y ahora bueno, lo que pasó fue que después de Birdman fue que armé mi estudio y fue que quería empezar a hacer realmente mis propias producciones. Y obviamente he aprendido muchísimo porque he estado haciendo un montón de cosas desde ese entonces. Y entonces ha habido una retroalimentación, como dije antes, interesante. Lo que hago en mis discos solistas lo uso para las bandas. Lo que de repente hice en alguna banda también me sirve muchísimo para mis producciones. Y una de las cosas que he aprendido a hacer sobre todo, y eso ha nacido de mis propias producciones, es utilizar la batería como elemento de producción. Entonces, por ejemplo, el disco más reciente que hice, que se llama Shift, que es el disco donde tengo a Dave Matthews, a Trent Reznor, a Pat Atticus. Metheny, Michelle Atticus Ross, en fin, un montón de gente que digo, yo siempre digo que yo soy el menos famoso de todo el disco, y lo cual me encanta, ¿no? Que toda esta gente haya dicho que sí. Sí. Pero una de las cosas que quería hacer era hacer un disco sónicamente muy grande, ¿no? Y muy satisfactorio, ¿no? Como cuando escuchas Sgt. Peppers y con audífonos y hay cosas pasando por todos lados, o Sí, So de Peter Gabriel o de Joshua Tree, o sea, claro. discos que son realmente unas producciones muy minuciosas, que se tardan años, ¿no? Entonces yo quería hacer mi versión de eso. Y una cosa que me di cuenta es, ok, si tú, cualquiera de estos discos que acabo de mencionar, hay una cantidad de voces, hay una cantidad de guitarras, bajos, teclados, percusiones, pero solo hay una batería. Tú, oye, escucha cualquiera de estos discos y vas a oír, por ejemplo, en So, Manu Caché Sí. o Stuart Copeland en un par de temas, en Ajá. un tema, pero es una batería.
no oyes como que 3 baterías o 4 baterías, ¿no? Haciendo cosas diferentes. Entonces yo dije, no, yo quiero utilizar la batería igual que se utilizarían teclados, ¿no? O voces, ¿no? Hacer capas y capas y capas. Y eso fue lo que hice en ese disco. A veces tenía 6, 7 baterías haciendo cosas diferentes, una paneada de un lado, la otra del otro, una con compresión, una limpia, una que hace esto, una que hace lo otro, ¿no? Entonces empecé a disfrutar muchísimo ese proceso y ahora en The Studio me ha servido muchísimo porque hago digamos, un master take de una escena y luego empiezo a hacer capas, ¿no? Y otra batería con compresión y otra batería limpia y una batería que nada más viene por abajo, un poquito de percusión por acá. Entonces, cuando ves mi sesión en Pro Tools, son unas sesiones enormes Enorme. de 6 o 7 baterías que están haciendo cosas diferentes, pero como soy yo haciendo todo, pues obviamente me acoplo a mí mismo muy, muy fácilmente y suena como una batería muy grande. Increíble, está buenísimo. Nombraste a Trent Reznor y Atticus, justo hace 3 años que hablábamos, ellos estaban casi ganando el Oscar por Soul y me nombraste esa banda sonora y participaban, justo me decías que iban a participar en tu disco. ¿Qué te quedó de esa experiencia? Y además ellos ahora que son casi los reyes también, ¿no? Del Sí. score en Hollywood. ¿Cómo está la relación con ellos puntualmente? Bueno, hicimos eso y bueno, cada quien tiene obviamente su... Sí, agenda. es muy común que haces un proyecto y luego, bueno, tal vez en algún momento te reencuentras. Pero la experiencia fue increíble. Para mí el solo hecho de que hubieran querido hacer esto conmigo fue un halago enorme y nació porque nos conocimos en los Golden Globes cuando ellos estaban nominados por que no me acuerdo qué película eran. En la No me primera, acuerdo ahorita. puede ser Sí, Social Network, quizás. no, 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 no. Después. Fue al mismo tiempo de Birdman. No, Ay, no no me recuerdo acuerdo. ahora. Ahora la buscamos igual. Mientras vos Sí, me ahorita contás, la yo la voy a buscamos. buscar. Pero bueno, ese día nos conocimos y Trent me dijo, inventaste una manera nueva de hacer scores con lo que acabas de hacer con Birdman. Entonces, desde ese momento dije, bueno, obviamente es alguien que me tiene presente y fue cuando le pedí que si podía hacer este proyecto conmigo y como le había gustado tanto Birdman, pues accedió rápidamente, fácilmente y bueno, ¿qué te puedo decir? Trabajar con alguien así fue increíble. Increíble. Antes de que me cuentes lo que estás haciendo ahora y que se viene, una pregunta que está candente en estos días, sobre todo en el mundo de la música y de los actores. Inteligencia artificial. ¿Qué opinas en general de lo que está pasando en el arte, sobre todo? No en otro tipo de usos de esa tecnología. Pues mira, como todo lo que está pasando en este mundo y todo lo que suele suceder en sociedades capitalistas, es que no hay manera de ponerle freno a nada, ¿no? Entonces, si hace dinero, entonces hay que explotarlo al máximo. Y si te puedes ahorrar dinero quitándole el trabajo a otras personas y haciéndolo gratis, utilizando una persona que va a hacer el trabajo de 100, pues obviamente las compañías siempre están buscando redituar lo más posible, ¿no? Creo que como músico de jazz, tengo un poco más de ventaja Ajá. porque para que la inteligencia artificial alcance a hacer lo que se puede hacer una persona improvisando realmente, yo creo que se van a tardar muchísimo, si es que lo logran algún día, porque eso es lo más difícil. Por ejemplo, si tú escuchas lo que puedes hacer con una canción de pop, de rock, de country, ¿no? Que nada más le pones unos prompts, ¿no? De que, a ver, hazme una canción sobre esto, esto y esto. Y te sale una canción en 5 segundos terminada, increíble. Entonces, para el tipo de gente que hace ese tipo de cosas, va a ser un desastre. Em, para los actores también. He estado viendo los videos ahora que han estado poniendo del nuevo sistema de Google y es que ya no puedes ver la diferencia. Es Increíble. la cuestión. Antes lo podías escuchar, lo podías ver, ahora ya no. Entonces, pues si se gastaban, y también es comprensible, es como cuando hacían automóviles a mano, ¿no? Que había fábricas llenas de personas, ¿no? Enroscando cositas y pegando a la puerta. Ahora todo es automatizado.
¿no? Y obviamente eso hace que te puedan vender el automóvil, ¿no? $20,000 más barato. Y va a ser lo mismo con las películas. Si pueden ahorrarse algunos cuantos millones de dólares al haciendo esto en lugar de CGI, pues, ¿por qué no? Y lo malo es que lo hacen de una manera muy descontrolada y muy, muy, muy poco humana, ¿no? Entonces ya las cosas que está haciendo Spotify, por ejemplo, de poner artistas falsos y ponerlos en playlists que tienen un montón de streams, pues Sí. eso ya es jugar muy sucio. Y es el problema, ¿no? Que este tipo de compañías son los que crean las leyes. ¿No? Porque tienen billones de dólares para mandar gente al Congreso de Estados Unidos y decir, oye, si me pudieran ayudar con este tipo de reglamentación que me va a beneficiar a mí, no a los músicos, pues sería maravilloso. Y nosotros los músicos tenemos una representación realmente muy escuálida en comparación a estas compañías. Entonces, siempre estamos en el lado perdedor de la industria. Eso es lo que más pena da. Sí, estoy de acuerdo. Es triste, pero bueno, hay que ver cómo lo enfrentamos, básicamente. Sí, ¿Qué bueno, sí, los dime. músicos siempre nos hemos adaptado Exacto. y creo que encontraremos la manera, pero va a haber muchas víctimas de Sí. todo esto, seguro. Estoy de acuerdo. Creo que la película era The Girl with the Dragon Tattoo en esa época de Trent Reznor en las nominaciones que hablábamos recién. Para terminar, Antonio, ¿qué se viene? ¿Qué se viene por el lado de bandas sonoras? Ojalá segunda temporada de estudio. No sé si estás trabajando ahora en algo más, películas, documentales, series, y si estás preparando algún otro disco, alguna otra gira pues, donde te podamos ver pronto. Sí, pues mira, acaba de salir un disco de un trío que es un trío colectivo que armamos con Bela Fleck, que es, para los que no lo conocen, es el único, ¿cómo se dice? Banjonista, pues Ajá. un pianista, un banjonista, no sé cómo se dice siquiera, Sí, pero yo creo que un, sí. un músico que toca el banjo, Sí. que es el único que realmente ha llevado el banjo con el jazz a ese nivel, ¿no? Entonces él tocaba con Chick Corea, con su grupo de Flecktones y con un arpista colombiano que se llama Edmar Castaneda. Ok. Y hicimos un trío de arpa, banjo y batería, que se llama Beat. Y acaba de salir el disco hace 3 semanas y es un Bien. disco súper interesante y es colectivo, ¿no? Entonces todos trajimos temas. Yo soy el primero que habla en el micrófono cuando hacemos conciertos y siempre digo, bueno, este es uno de los tríos más raros que van a ver en toda su vida. Y además les puedo asegurar que no han visto nada como esto, porque aunque hayas visto mucha música, nunca has visto un trío con arpa colombiana, banjo y batería. Doy fe que nunca lo Entonces, vi. Doy fe. jamás, jamás, jamás. Jamás. Pero si oyes el disco, suena muy, muy, muy interesante, suena muy lindo. Lo voy a buscar. Entonces ya está fuera en las plataformas. Bien. Eh, Grabé otro disco con un increíble saxofonista que se llama Ben Wendell. Y ahora, yo cuando empiezo a sentirme un poco atrapado en lo que estoy haciendo, lo que me gusta cambiar más es el proceso creativo, Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, si normalmente me pongo en el piano y me pongo a escribir armonía y después a esa armonía le empiezo a encontrar una melodía, o si empiezo de la batería, trato de revertir el proceso completamente. Entonces, lo que hemos estado haciendo con algunos discos que ya llevo un par de discos así, este va a ser otro, es entrar al estudio con alguien, improvisar durante 2 días y después crear el disco a posteriori, ¿no? Entonces, ya que tenemos el material, improvisamos durante 15 minutos este tipo de feel, no sé, y lo empezamos a editar y empezamos a ver qué cara puede tener. Y el disco yo creo que va a salir el año que entra y está súper interesante porque cuando reviertes ese proceso creativo salen otras cosas que jamás hubieras escrito, ¿no? Si estás con la mente fría enfrente de un teclado o enfrente de un piano. Entonces eso me gusta mucho hacerlo. Va a salir eso. También otro proyecto se llama Elipsis, que es Ajá. con Michael League, el líder de Snarky Puppy, y Pedrito Oh, Martínez, que es un percusionista brutal. wow. Entonces hicimos lo mismo, nos metimos al estudio, improvisamos y luego armamos los temas en base a eso. Y el disco quedó increíble porque viene todo de la
ritmos de la religión yoruba, santería, música afrocubana, pero con Wow. teclados, sintetizadores y voces que Pedrito toca la percusión y canta de una manera brutal. Wow, qué Entonces, interesante. está súper interesante, eso va a salir, no estoy seguro si en el otoño o a principio de año. Ok. Y luego grabé yo otro disco que son puros dúos, un dúo con John Scofield, uno con Bill Frisell, uno con Chris Potter, uno con Joe Ross y otro con Bella Fleck. Y he estado trabajando en eso, pero ahora el momento político y cultural que estamos viviendo, me Ajá. parece que necesito hacer otra cosa. Siento, mi instinto me dice que necesito hacer un álbum un poco más que afronte el momento que estamos viviendo ahorita, que es, a mi manera de ver las cosas, una de las crisis más serias que hemos tenido en la historia, ¿no? Sí, sí. Porque desde la Segunda Guerra Mundial ha habido, bueno, un orden ideológico, un orden político y está siendo destruido ahorita y bueno, obviamente, ni siquiera entrando a lo que está pasando con los migrantes aquí en Estados Unidos. Entonces creo que necesito hacer un disco que hable un poquito más de esto por ahora. Qué interesante, te apoyamos muchísimo y sos una persona que todo el tiempo, ¿no? Está también expresando sus opiniones políticas, ¿no? En tus redes, así que te felicito también por esa decisión. Me parece de un riesgo muy humano y muy audaz también. Pues yo siento que es casi obligación. Digo, yo soy mexicano, pero también Sí. soy americano. Viví más tiempo en Estados Unidos que en México. Entonces, bueno, siento esa dicotomía muy, muy fuerte y siento que hay que alzar la voz porque si no, el silencio es complicidad implícita, me parece, en estos momentos. Te aplaudo. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias, gracias a ti. Antonio, como siempre, me quedaría horas hablando contigo. Tenés ya una carrera increíble. Espero, y no lo digo de mala manera, espero que la próxima ya no hablemos de Berman. Porque justo, ¿no? Entiendo Sí, que justo fue ese inicio, pero ya está, ¿no? Ya pasó y ahora tenés un sí. mundo impresionante y exploraste un mundo a partir de ahí mucho, muy amplio y se viene seguramente con todo lo que me contás y todo lo que vendrá un mundo todavía mejor del que hasta el que llegaste hasta hoy, ¿no? Pues si es que no nos ha matado AI a todos hasta ese entonces, me parece muy buena idea. Totalmente. Antonio, te mando un abrazo grande. Un placer, como siempre, tenerte acá en Spoiler Tracks de Spoiler Time. Igualmente, un abrazo y gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Gente, esto fue un grandísimo nuevo episodio con Antonio Sánchez acá en Spoiler Tracks y nos vemos en todo lo que hacemos en Spoiler Time. Muchas gracias. Adiós.